Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva sesión. Mi nombre es Ronald Silva Martínez y hoy vamos a estudiar la exploración radiológica de tórax. Primero vamos a comenzar con un breve repaso a lo que es la anatomía del tórax. La caja torácica va a ser la que va a contener a todo lo que es el pulmón, va a componer lo que es tanto la parte de tejido blando, vamos a tener tejido óseo, ya el corazón, etcétera. Y bueno, para organizarlo vamos a dividir que vamos a tener primero partes blandas que van a ser la piel, el tejido celular subcutáneo y la musculatura asociada. ¿Ya? Ustedes saben que la caja torácica tiene músculos sobre las costillas y músculos intercostales. ¿Ya? Además, vamos a tener los huesos, como les dije recién, costillas. Vamos a tener la columna y el esternón por anterior. Entonces, por esta caja, por posterior, las costillas se cierran, por así decirlo, formando esta caja, uniéndose con las vértebras dorsales, y por anterior se van a unir al esternón. Ustedes saben que las primeras se unen directamente y otras a través de los cartílagos. ¿Ya? Luego, siguiendo hacia el interior, vamos a tener lo que es la pleura, ¿ya? Que va a ser esta membrana. Vamos a tener dos en realidad: la pleura parietal, que va a estar hacia lo que es las costillas como tal, y la pleura visceral. ¿Ya? Entre ellas son dos membranas, están separadas, pero es un espacio virtual, ¿ya? Que no debiese tener contenido excepto en cuando hay alguna lesión, derrame, etcétera, que va a producir una ocupación de este espacio. Y la parte inferior de lo que es la caja torácica va a estar delimitada por lo que es el diafragma. ¿Ya? Esto es en sí la conformación de la caja torácica. La caja torácica, al realizar las radiografías exploratorias, en este caso, en esta sesión vamos a estudiar lo que es tórax, PA y lateral, y lo que es el estudio óseo, que sería parrillas costales o el hemidiafragma, o sea, el hemitórax, perdón, que va a ser las parrillas costales en sus posiciones AP o PA, y las complementarias obviamente oblicuas. ¿Ya? Eh, para el estudio de la caja torácica, la radiografía de tórax es el primer método que se nos viene a la cabeza cuando hablamos del estudio como tal parenquimatoso, ¿ya? Que nos va a servir para estudiar todo lo que es el pulmón, todo el componente respiratorio. ¿Ya? Y para el estudio del tórax óseo vamos a tener lo que es las proyecciones de parrilla costal o costillas. Cuando analizamos lo que es una radiografía de tórax, ¿ya? Vamos a tener distintos reparos, o no reparos, pero las estructuras que tienen distintas densidades van a apreciarse en la imagen, y es importante que las aprendamos a reconocer, pues debemos saber que van a haber estructuras que normalmente debiesen estar y van a generar una imagen típica, y otras que no debiesen aparecer, y ahí ya sería sospecha de que hay una lesión o patología asociada. En el caso de la radiografía de tórax, de los componentes de la caja torácica, como recién les expliqué, vamos a tener la parte muscular. Y vamos a tener dos músculos que son visibles en la radiografía. Como pueden ver ahí, lo indica en la imagen. Hay dos flechas indicando que serían los músculos esternocleidomastoideos, ¿ya? Que van a ser visibles en la radiografía de tórax y van a estar superior a las primeras costillas, entre lo que son las clavículas. ¿Ya? Esto es normal que se aprecie, y vamos a, si se dan cuenta, hay un cambio en la densidad, en la escala de grises en esa región, lo que nos indicaría la presencia del músculo esternocleidomastoideo. Luego vamos a encontrarnos con lo que son los pliegues axilares. Los pliegues axilares van a estar formados por el borde inferior de los músculos pectorales, y si se fijan, vamos a apreciar que a donde están apuntando las flechas blancas, vamos a tener al lado derecho e izquierdo
estos van a formar una curva superpuesta a la zona lateral del pulmón, ¿ya? Si se fijan ahí, terminan en el lado derecho y en el lado izquierdo. Así vamos a tener lo que es, en el caso del, bueno, vamos a tener las mamas, porque también puede que los hombres presenten ginecomastia, pero obviamente es más característico en las mujeres la presencia de las mamas, ¿ya? Y como son estructuras muy densas, sobre todo mientras más joven, más densa la mama, ustedes saben que a medida que pasa la edad, o sea, que aumenta la edad, va cambiando el tejido y se transforma en tejido adiposo, por lo tanto es menos denso y van a ser muy visibles en, en la región de las bases pulmonares, depende ya. Depende de la altura, del tamaño de las mamas. Y las mamilas proyectadas en algunos individuos también pueden que se vean, ¿ya? Entonces, ojo con eso que también se pueden ver, eh, pero obviamente es más significativo que se vean las mamas en el caso de las mujeres. Ahí, si pueden apreciar, tenemos una imagen que es mucho más grande, que sería obviamente una persona ya de más edad. Eh, y esta zona de densidad va a estar en relación generalmente con la base de los pulmonares, por lo tanto es importante reconocerla, sobre todo por ejemplo en el caso de lo que son los implantes mamarios es muy importante porque eh, son de una densidad considerable, por lo tanto van a opacar lo que es la radiografía y en ese caso tendrían que ustedes pedirle a la paciente que con sus manos, la paciente, no ustedes obviamente, las desproyecte hacia los lados para poder quedar apoyado y así tratar de despejar los campos pulmonares, ¿ya? En el caso que les llegue a tocar. No es algo que no pueda pasar la vida, puede ser muy común, entonces frente a eso hay que tratar de realizar esa maniobra y así también en las pacientes que tienen las mamas muy grandes, lo ideal sería hacerlo, obviamente con una actitud siempre de respeto, preocupándose de usted obviamente no hacerlo, aunque bueno, también hacemos mamografía, pero hay que siempre cuidar la privacidad del paciente y para no ser tan invasivo obviamente se le pide a la paciente. Siguiendo con el estudio de esta radiografía de tórax, vamos a encontrarnos con lo que es las costillas, ¿ya? Ya esto es un componente de estructura ósea, por lo tanto va a tener una mayor densidad y generalmente, bueno, pues, yo creo que todos identificamos cómo se ven por esta curva, ya ahí las flechas están indicando las costillas, eh, pero la primera y la segunda costilla van a tener una sombra acompañante tenue que va a ser la sumación de la pleura parietal en posición tangencial, ya que va a ser la parte de los polos superiores pulmonares y obviamente todas las partes blandas asociadas. Y a veces, bueno, no a veces, mientras más avanzada la edad, la calcificación de los cartílagos costales se vuelve muy frecuente. De hecho, en pacientes añosos ustedes se van a dar cuenta que se van a encontrar en la parte inferior la calcificación de los cartílagos y es algo normal ya que se encuentre. Y estos se van a observar como prolongaciones de las costillas hacia anterior, ¿ya? Que es en realidad donde, si ustedes se fijan acá en la base de la radiografía de tórax, se ve que las costillas obviamente no llegan al centro, pero es porque sabemos que están unidas por cartílagos, ¿ya? Entonces, cuando se calcifican, estos se hacen visibles. Entonces, aquí, miren, ahí se alcanzan a ver, eh, se pueden ver claramente. Bueno, siguiendo con las estructuras óseas que nos vamos a encontrar en lo que es una radiografía de tórax, vamos a tener también la columna dorsal que nos va a acompañar, que tiene que ser visible. Eh, la parte superior generalmente se observa más nítida que la zona medio inferior, pues en esa zona encontramos lo que es el mediastino, el corazón, entonces por lo tanto hay mayor densidad de estructuras, a diferencia de la parte superior, donde si se fijan está la flecha apuntando
estaría en relación a la tráquea y por lo tanto hay menos densidad estructural. En el caso de la proyección de columna, perdón, de tórax lateral, la columna dorsal, vamos a poder apreciarla a través de los pulmones, ¿ya? La radiografía de tórax se toma en una inspiración profunda, en la segunda inspiración. Por lo tanto, ¿por qué se hacen dos? Para conseguir una expansión máxima de los campos pulmonares. Y se consigue que a través de los pulmones se puedan apreciar los cuerpos dorsales. ¿Ya? Funciona como ventana, por así decirlo. Pero nos vamos a encontrar en la lateral de tórax que la densidad disminuye uniformemente del cráneo caudal. ¿Ya? Y esto es un signo característico y en caso de estar alterado se sospecha de una enfermedad intratorácica. ¿Ya? O sea, normalmente debemos ver ese cambio de densidad si se si se dan cuenta en la flecha superior, la densidad en comparación de la inferior, hay un cambio porque una se ve más radiopaca y la otra más radiolúcida. Esto es normal, pero si vemos que no está esta variación, podría ser ya significativo de una enfermedad intratorácica. Siguiendo con las estructuras, vamos a tener lo que es el esternón, ¿ya? El esternón, y bueno, y en este caso las articulaciones esternoclaviculares, el esternón como tal no va a ser visible en la proyección tórax-PA por el hecho de que queda superpuesto con la columna dorsal, ¿ya? Pero lo que sí podemos ver son las articulaciones esternoclaviculares, que si se fijan ahí las flechas las están acompañando, cómo ubicarlas, seguimos las clavículas y hasta donde se ve, hasta donde termina, ahí estaría la articulación. De hecho, es posible apreciarlo en esta imagen. Y el del esternón generalmente se aprecia más el manubrio y las articulaciones que obviamente el resto por la superposición que les explicaba. Ahí al aumentar el contraste, si se fijan, se puede apreciar con mayor detalle. Claro que ya esa radiografía no para evaluar tórax no sería óptima, pues está sobreexpuesta, pero más que nada es un ejemplo para mostrarles cómo se vería eh, la imagen como tal, ¿ya? Para que puedan identificar el manubrio. Pero en la proyección lateral, el esternón queda de perfil y ahí es posible encontrarlo. De hecho, existe la proyección de que el esternón se toma en oblicua anterior derecha, porque si tomas PA no se vería, porque en el tórax PA no se ve, entonces se toma oblicua para que se pueda desproyectar de lo que es la columna, y su proyección complementaria va a ser el tórax lateral, ¿ya? Y en este se aprecia de perfil y en el 10% de los pacientes adultos se funde hacia el cuerpo superponiéndose con las costillas. Y ahí está la dificultad de repente de poder tomar una radiografía de esternón lateral que se vea completo, ¿ya? A veces uno cuando le piden una radiografía de esternón lateral y te piden por ejemplo un tórax, tomas el tórax y se ve perfecto el esternón, después centras para tomar el esternón y no se ve. Entonces, claro, por la divergencia del A se logra desproyectar de las costillas en el tórax lateral como no va centrado en el esternón y se aprecia. Y cuando nos ponemos justo en el centrado en el esternón, no se ve porque queda en relación a las costillas. Entonces, es una estructura que a veces complica un poco, pero si uno lo descentrara a propósito podría quedar súper, bueno, un detalle, pero el esternón se tiene que ver por la región anterior a los campos pulmonares obviamente y de perfil, si se fijan ahí está, se ve hasta eh, las secciones del esternón detalladamente por el hecho de estar de perfil no estar en relación a otras estructuras. Ahora en el caso de la paciente sexo femenino obviamente eh, las mamas van a delimitar la porción inferior del esternón, pero el manubrio no debiese haber problema. Y es por eso que cuando ustedes posicionan y van a tocar las articulaciones esternoclaviculares no habría problema porque las mamas están más abajo, entonces no hay que complicarse. Incluso las sifoides quedan entre medio, entonces no debiese haber problema. Siguiendo con el estudio de la radiografía de tórax y lo que podemos apreciar, bueno, ya les expliqué recién que tenemos la pleura parietal que va a recubrir la caja torácica y la visceral que recubre el pulmón, eh, que estos espacios son virtuales y que no son visibles, excepto
excepto van a ser visibles de forma normal, porque patológicamente se pueden apreciar estos espacios, pero de forma normal, cuando nos encontramos con la unión, ustedes saben que el pulmón está dividido en lóbulos pulmonares y entre ellos están las fisuras interlobares. Y cuando las fisuras van a ser una invaginación de dos hojas de la pleura visceral dentro del pulmón, y a veces son visibles porque quedan perpendiculares. Como se puede apreciar ahí, las flechas lo están apuntando, se ve esa línea, ¿ya? Y eso sería la fisura. No es 100% se va a ver en todos los pacientes, pero es una línea característica que responde. Si se fijan, el resto del pulmón se ve normal, no hay una exudación del espacio, entonces puede aparecer y es normal que sea, pero no siempre está presente. Seguimos, bueno, ya desde la pleura estaríamos hablando ya de estructuras blandas, y la siguiente sería el diafragma, que va a ser el límite inferior de lo que es nuestra caja torácica, perdón. Y hay una característica que tiene que cumplirse en los pacientes, ojalá en todos, que va a ser que el hemidiafragma derecho va a ser siempre visible en su totalidad porque no está en relación al corazón, y es más alto, lo que nos va a servir para identificarlo en la proyección de tórax lateral. Y el hemidiafragma izquierdo, o la mitad del lado izquierdo, en su tercio anterior no es visible porque obviamente se superpone con la silueta cardíaca, ¿ya? Entonces es normal que se vea eh, con esta, si se fijan el derecho se marca completo. Bueno, en este caso es un paciente joven, corazón más pequeño, se alcanza a apreciar casi completo el diafragma, pero un paciente añoso se va a dar cuenta que cuando hay una cardiomegalia, obviamente aumenta el tamaño del corazón y por lo tanto se aprecia menos. Al observar lo que es la imagen lateral de tórax, ¿cuál es el derecho? Bueno, lo está indicando, pero sería el que está más arriba. ¿Cuál es el eje izquierdo? El que está más abajo, ¿ya? La tráquea va a ser el conducto por el cual va a ingresar el aire al pulmón, ya, y va a ser ya parte de los espacios aéreos que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿por dónde entra el aire siguiendo estos espacios aéreos? Vamos a tener primero la tráquea, luego los bronquios principales. Bueno, llega la carina, que es donde se divide, vienen los bronquios principales, que estos a su vez entregan el aire a los diferentes lóbulos, que van a estar separados por las fisuras interlobares, ¿ya? La tráquea va a estar en relación a la porción superior de la columna dorsal, y desde el cuello hasta el tórax se ubica en la línea media, exceptuando su tramo final, ya que se desvía levemente a la derecha, levemente, ojo con eso, en el caso que está desviada completamente a la derecha, ya sería un caso patológico, o sea, una atelectasia podría estar asociada, pero bueno, eso es patología, perdón. Eh, Debía estar levemente a la derecha. Sus anillos fibrosos pueden estar calcificados, obviamente con mayor frecuencia en pacientes añosos, y se bifurca la carina en dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Eh, el derecho va a tener la característica, a diferencia del izquierdo, que posee un ángulo más directo ya que el izquierdo. Sí, de hecho, se ve en la sombra que generan, el ángulo que tiene el derecho es más directo en comparación del izquierdo. Y es porque, claro, ambos tienen distinta cantidad de lóbulos, ¿ya? Entonces, vamos a apreciar lo que es la carina y los bronquios principales. Ahora, el aire llegó a los bronquios principales y se divide va a ingresar a los lóbulos. Se van a dividir en los bronquios principales en bronquios lobulares, ¿ya? El pulmón derecho va a tener tres lóbulos, superior, medio e inferior, y entre ellos, entre el superior y el medio va a estar la cisura horizontal o menor, y entre el medio e inferior va a estar la cisura oblicua o mayor. Y en el caso del pulmón izquierdo solo tenemos dos lóbulos, el superior y el inferior, y van a estar divididos por la cisura oblicua o mayor. Y se puede determinar el tamaño de estos lóbulos gracias a las fisuras interlobares, ¿ya? En este esquema entonces apreciamos cómo están configurados los pulmones con los distintos lóbulos que tienen, ¿ya? Donde por ejemplo en el derecho vemos los tres, superior, inferior y medio, y en el izquierdo vemos solo los dos lóbulos. En el caso de los hilios pulmonares, ¿ya?
va a ser ahí se cambia. Los ilios pulmonares va a ser la zona deprimida de la superficie mediastínica del pulmón, y entre ellos ahí vamos a tener el ingreso de las arterias, venas, bronquios principales y vasos linfáticos. Por lo tanto, es una zona de mucha densidad, y en la radiografía de tórax PA se distinguen como zonas radiopacas. Mayor densidad, zona radiopaca, a cada lado de la silueta cardíaca, ya como un árbol ahí. La radiopacidad de los bronquios en la imagen radiográfica está dada por su mayoría por las arterias pulmonares y por las venas de los lóbulos superiores. Y los bronquios principales son radiolúcidos por su contenido de aire. En la radiografía de tórax PA el ilio izquierdo es más alto que el derecho. De hecho, en la imagen ahí se logra observar que el ilio izquierdo es más alto. Ya a modo de resumen, esta imagen donde tenemos la silueta cardíaca, ya vamos a poder apreciar un esquema donde aparecen los distintos componentes de la caja torácica. Tenemos costillas, pulmón, el mediastino, el corazón, tráquea, ya a modo de que quede más claro. Entonces, al analizar lo que es la silueta cardíaca por el lado derecho e izquierdo, vamos a encontrar reparos que es importante que los aprendan y sepan reconocer. Ya, siguiendo el orden, vamos a tener en el número 1 por el lado derecho solo dos, que va a ser el 1 la vena cava superior y el 2 la aurícula derecha. Por el lado izquierdo vamos a tener 4 puntos que deben saber reconocer. Vamos a tener el 3 de abajo hacia arriba, en este caso del ventrículo izquierdo, el 4 que va a ser la aurícula izquierda, el 5 la arteria pulmonar y el 6 que va a ser el callado aórtico. ¿Ya? Entonces es importante que los reconozcan, pues es una pregunta que se suele hacer, sobre todo si les toca defender un tórax. Van a preguntarles sí o sí cuáles son los dos derechos y los 4 izquierdos, ¿ya? Y hay que saber identificarlos en la imagen. A veces cuesta un poco lo que es la aurícula izquierda y la arteria pulmonar, porque si se fijan, la curvatura es difícil diferenciarla, pero siempre tienen que estar estos cuatro. Entonces es importante que esto se gana viendo imágenes, van a poder reconocerlo sin problema. Ahora, una vista lateral, vamos a tener, bueno, está con colores así más didácticos, no puede ser. Tenemos en amarillo la escápula, en verde el árbol bronquial, el azul superior va a ser los vasos brachiocefálicos, el inferior va a ser el hemidiafragma izquierdo, el rojo superior la aorta y el rojo inferior el hemidiafragma derecho. Ustedes saben que es el que queda más arriba. Y acá, en el caso de lo que es la aorta, en tórax PA vamos a ver el callado y la aorta descendente, y en la radiografía de tórax lateral vemos completo ascendente, callado y descendente. Ahora, para el estudio del mediastino, ya que va a ser este espacio extrapleural que queda entre los pulmones, vamos a tener que a través del TAC se ha facilitado la visión mediastínica, dando origen a la visión radiológica del mediastino, ¿ya? La división anátomo-radiológica, vamos a tener que el mediastino se va a dividir mediastino superior, anterior y el posterior. El posterior va a tener la área prevertebral, el área paraespinal y el área retrocrural. Entonces, nuevamente volvemos a lo de recién, los contornos mediastínicos en el izquierdo, ya vamos a tener arteria subclaviana izquierda, aorta, rama izquierda, arteria pulmonar y ventrículo izquierdo. Y por el lado derecho vamos a tener tronco venoso, brachiocefálico derecho y vena cava superior y el atrio derecho. Ahora, viéndolo de una vista lateral, vamos a tener la pared anterior del ventrículo derecho, que va a ser la línea azul continua indicada por la flecha negra, y el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿ya? Y un segmento muy limitado del tronco de la arteria pulmonar.
En la línea roja, que va a estar por superior a esta, va a ser el borde anterior de la aorta ascendente, cuyo contorno se pierde hacia caudal, ya que en ese segmento la aorta se ubica profunda en el mediastino, ¿ya? Porque hay demasiadas estructuras y queda superpuesta. Eh, Ahora en el contorno mediastínico anterior y posterior vamos a tener la línea blanca discontinua, va a ser el borde posterior del atrio izquierdo, y la línea negra el borde posterior del ventrículo izquierdo. A modo de resumen, los reparos que debiesen saber reconocer un tórax PA, sumados los del tórax lateral. Bien, ahora, cuando hablamos de las consideraciones generales en radiografías de tórax, vamos a tener que, según el hábito corporal del paciente, vamos a tener dos configuraciones, ¿ya? Vamos a tener, en el caso del paciente hiperesténico y esténico, donde los pulmones van a ser más anchos que largos, y en el paciente hipoesténico o asténico, los pacientes van a ser más largos que anchos. Eso nos va a llevar que en los dos primeros, el tórax, vamos a ocupar un chasis 35x43 de forma transversal, y en el segundo, en la imagen inferior, vamos a ocupar un receptor de imagen 35x43 longitudinal a lo largo. Además, los cambios respiratorios que vamos a encontrar, o movimientos respiratorios, vamos a tener que la expiración, vamos a tener que sale el aire, por lo tanto se va a disminuir el espacio pulmonar, y en la inspiración vamos a tener aumento en la dimensión vertical, transversal y antero-posterior, ¿ya? Por el hecho de la inspiración. Y tiene que ser profunda, por eso debe ser en la segunda respiración. ¿Cómo sé que quedó bien la radiografía? ¿Cómo sé que tuvo una inspiración óptima? Si yo cuento al menos, esta es una imagen perfecta, por así decirlo, porque veo hasta 11 costillas, pero ojalá con 10, ya, o sea, mínimo deben ser 10 pares de costillas. Eso es una inspiración óptima. ¿Y cómo se logra? Con la segunda inspiración. O sea, tome aire, bote, tome aire profundo, aguante, le doy tiempo al paciente. Ya, eso es muy importante, porque a veces, sobre todo cuando uno es alumno y llega en las primeras prácticas, piensa que el paciente es un robot, o no piensa en el paciente porque está muy nervioso y tome aire, bote, tome aire, aguante, y el paciente dice, ¿qué? Y tomas la radiografía y obviamente no alcanzo. Entonces, por eso es importante que se pongan, de hecho, cuando realicen el posicionamiento de las radiografías de tórax, como llevan una doble inspiración, mientras lo posicionan, usted le va explicando. Cuando yo le indique, usted va a tomar aire y le da las instrucciones, ejemplificando, dándole los tiempos, y sobre todo hay que tener cuidado en los niños y en los abuelos, por el hecho de que necesitan que le expliques bien. A veces los abuelitos no escuchan, hay que elevar el tono de voz, ¿ya? Eh, Hay algunos que ocupan micrófono, o sea, audífono, perdón. Por lo tanto, hay que tener ojo con ellos para que hagan una buena respiración, y así la imagen quede bien, no haya que repetirlo, sobre todo los niños. Ahora, si el niño chico está llorando, siempre cuando viene el llanto, ¡guay! Y ahí toman la foto. Cuando cargan para el segundo tanda de llanto, ahí le toman la foto, porque ahí hacen una inspiración profunda para llorar con más ganas. Entonces es el momento para tomar la radiografía. Ahora, para prepararnos para la radiografía, tenemos que decirle al paciente que se saque la ropa de la cintura hacia arriba, incluyendo aros, cadenas. Aros cortitos como arito perla no es necesario, pero si son de esos aros colgantes que llegan hasta el cuello, o sea, hasta las clavículas, hay que sacarlo. De la cintura hacia arriba, y en el caso de las mujeres, el sostén. Ojo con eso, ¿ya? No, es que yo uso sostén deportivo, pero no tiene ningún broche metálico. Si te dicen que no, bueno, no puedes tú llegar y revisar, obviamente. Pero hay que indicarles que si tuviese, se va a ver, y hay que repetir la radiografía. Y no es la idea, porque no queremos irradiar innecesariamente al paciente. Pero la mayoría de los sostenes deportivos son útiles y no es necesario sacarlos, pero a veces alguno tiene un gancho
y te hacen repetir eso. Mejor es que se saquen y se coloquen la bata, total, no vas a quedar descubierto a la paciente. Y la bata siempre abierta a la espalda, pues si estuviese abierta hacia adelante va a quedar con el pecho descubierto, o sea, tiene que ser descubierto a la espalda. En el caso del pelo largo, hombre y mujer, tiene que ser tomado. Si el pelo está mojado es radiopaco, porque con el agua se vuelve más denso y es visible la imagen, por lo tanto debe ser tomado. Eh, las conexiones en el caso del paciente hospitalizado, retirar en el caso que se pueda, o sea, alejarla en realidad. Pero, por ejemplo, no le puedes sacar el monitor de signos vitales porque le va a tomar una radiografía de tórax al paciente de la UCI. O sea, el UCista y la enfermera van a estar ahí al lado tuyo felicitándote. Así que no, o sea, retirar si es que se puede. Sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos en época de pandemia, el tema de los pacientes hospitalizados que te piden un tórax en la UCI, está lleno de cable, el ventilador, y ahí hay que tratar obviamente de no moverlos y obviamente ser rápido, porque no puede estar mucho rato dentro de la sala. Y si se puede mover algo, se mueve, pero idealmente es tomarla tal cual, ¿ya? Esto se refiere, por ejemplo, a los pacientes que están hospitalizados de mediana, que están hospitalizados por una fractura en el pie y tienen, no sé, algún cable, algo, no sé, el audífono del teléfono, no sé, se los quitas, pero obviamente ahí hay que aplicar la lógica de que retiren. Evitar la sobreexposición, manejo bien de la técnica, ¿ya? El tórax se ocupa unas técnicas de 100, 110, 120 kilovolts con miliamperes segundo de 3, 2,5 a 5. Entonces, son técnicas muy altas que si le pones mucha técnica, mucho miliamperes segundo, queda sobreexpuesta y hay que repetir la radiografía. La colimación debe ser adecuada generalmente al receptor de imagen, porque el tórax, bueno, depende del paciente. Si un niño no le va a tomar una radiografía en un 35x43, la tomará en un 24x30 y colimas a la estructura. Pero hay que evitar sobreexponer colimando. Y protección gonadal sí o sí, porque está fuera de la zona a explorar y no es necesario que no lo use, tiene que usarlo, ya, no olvidar. Entonces los factores técnicos, como le decía, 110, 130 y uso de rejilla antidifusora Potter Buki. La vamos a ver un poquito, ya falta poco para llegar a la Buki, pero tienen que usarla. Es una radiografía de bajo contraste, escala larga, o sea, tengo muchos tonos de grises. Y es lo que quiero conseguir porque quiero evaluar trama pulmonar, quiero ver las costillas, quiero ver el mediastino. Entonces es necesario que sea una radiografía de bajo contraste. Por eso se ocupan kilovolt alto. Acuérdense, kilovolt alto, bajo contraste. Kilovolt bajo, alto contraste. Eh, el kilovolt bajo no permite visualizar la trama retrocardíaca y de las bases pulmonares. Así, es necesario tomarlo. Y el miliamper es alto, pero el miliamper segundo es corto, porque es bajo, porque es la multiplicación. Miliamper por tiempo, se ocupa un miliamper de 200, de 300, depende de lo que dé el equipo, pero el tiempo va a ser disparos de 0,01, 0,03 segundos, muy bajos, porque obviamente estoy en una zona que se involucra la respiración. Por más que el paciente, uno le diga aguante, porque uno le diga aguante y el paciente todavía está y tomaste la foto. Entonces tiene que tratar de darle tiempo al paciente y hacer un disparo muy rápido, ¿ya? Y indicar si el es muy importante porque la radiografía de tórax PA se toma con el paciente posterior anterior, por lo tanto el lado derecho se marca el lado derecho del paciente. Eso es para todo en realidad, del lado derecho del paciente. Pero ¿cuál es el problema acá? Que como está PA, yo a veces pongo el lado derecho mío, porque pienso que el paciente va a ponerlo AP, pero después lo pongo PA y el lado derecho que marqué es el izquierdo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, es muy importante, porque podría estar diciendo después en el informe radiólogo que tiene una dextrocardia y en realidad fue un error del poner la letra, así que es muy importante eso, de colocar el lado anatómico como corresponde. Y la posición del paciente hay que señalar, por ejemplo, a veces pacientes que están postrados te piden sentado y no pudiste, entonces si es digital se escribe, en el convencional uno tenía unas marcas plomadas donde escribía de pie, sentado, de cúbito, pero en digital es como un paint, así que tú le escribes el texto en la imagen y así el médico cuando la evalúa sabe cómo se tomó la radiografía. En el caso del tórax de pediátrico, esto lo van a ver en el segundo semestre, pero debe ser idealmente en posición erecta.
y así tal cual como está atendiendo. Hay otros eh, utensilios que lo van a ver en pediátrico, el Pivot Stat, que es muy lindo, es para que uno no se irradie, ¿ya? Pero si es que no está, así como está la persona ahí afirmando, generalmente se le pide a los papás que afirmen bien, pero si el papá es de esos que no, que si el niño pobrecito, mejor lo hacen ustedes porque así no irradian al paciente y la toman de uno, ¿ya? Y en el caso del paciente eh, geriátrico, el otro extremo, hay que ser cuidadosos con el paciente, hay que darle tiempo, que se van a cambiar, hay que estar atentos de que, por ejemplo, cuando toman la radiografía se pueden marear, entonces hay que estar mirándolos, ya hay que tenerles paciencia. Si necesitan un soporte para que se afirmen, se le ingenian o pasan a alguien, un acompañante, que no es lo ideal, pero le ponen todos los delantales del mundo y lo protegen. Pero hay que tener paciencia con los abuelitos, ya, hablarle fuerte, no en mal tono, sino como gritarle un poco, pero es porque no escuchan. Siempre el familiar te dice, háblenle más fuerte que no escuchan, ya, es como común eso. Entonces uno tiene que ser como más cuidadoso con los abuelitos, eh, pero las radiografías quedan igual de bien, ya, y adaptarnos a sus tiempos. A veces uno se vuelve como muy apurón, pero con ellos hay que bajar las revoluciones. Así como los niños hay que volverse más empático con los abuelitos también. Y en la radiografía hay que tener el cambio de que el radio central debe ser más elevado porque los campos pulmonares son menos profundos, ¿ya? Pero bueno, depende de la contextura del paciente. Generalmente el paciente que es más gordito tiene el pulmón más acortado, y los pacientes a medida que uno avanza en edad también va ocurriendo eso. Bueno, las instrucciones sobre la respiración, ya le he ido diciendo: inspiración completa, pulmones en máxima expansión. Segunda inspiración es por una mejor inhalación. De hecho, si ustedes lo hacen, se dan cuenta que la primera toman menos aire que la segunda. Y la radiografía en expiración y en expiración. Ins y expiración, ¿ya? Para evaluar neumotórax, falta de movimiento normal del diafragma, distinguir cuerpos extraños y precisar localización de opacidades costal o pulmonar. Bueno, en el tórax COVID se realiza con inspiración y en expiración, ¿ya? En este caso, en el tórax de los pacientes hospitalizados COVID no se les pide. Pero bueno, nada, dato en eso. ¿Por qué en bipedestación? Gravedad, desciende mejor manera el diafragma. Si es que hay niveles hidroaéreos, si estoy en decúbito supino prono, no va a ser posible verlo. En cambio, en bipedestación sí, se forma el nivel. Y prevenir la ingurgitación, que es la distensión o tumefacción por líquidos, y la hiperemia, que es el exceso de sangre en vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿ya? De hecho, por eso a veces los pacientes hospitalizados el médico les solicita en bipedestación o sentado, porque acostado no es igual la radiografía. Es mejor en bipedestación, IPA. ¿Por qué 1,80 m? Magnificación cardíaca. Esa es la respuesta. Entonces, pregunta de examen de título. Es importante que lo entiendan. ¿Por qué 1,80 m? Porque el corazón, a pesar de que lo tomo PA y queda más cerca, se va a magnificar. Pero al tomarlo al 1,80 m, la magnificación, como lo muestra ahí en el dibujo, disminuye, hay un menor aumento, por lo tanto, por observar con mayor claridad todo lo que son los campos pulmonares. Cuando estoy tomando el paciente de tórax PA, igual para las parrillas costales, ojo con esto, evitar rotación del paciente, fijarnos que está apoyando completamente el pecho, sobre todo en el caso de las parrillas costales, que a veces les duele el lado derecho y uno lo toma PA para que el lado derecho, el anterior, perdón, que el que les molesta, quede más cerca, por dolor no lo apoyen y quedan un poco oblicuos. Tiene que ser PA, evitar que el paciente se rote. Como en el posicionamiento me tengo que fijar. El mentón debe extenderlo y dejarlo sobre el estativo. Si es que alcanza, depende del paciente. Eso no es estricto rigor necesario. Pero la idea es extenderlo porque si están como de frente al estativo van a quedar lejos la parte superior y la idea es que esté lo más apoyado, abrazando. Los abuelitos, de hecho, uno le dice: abraza el estativo, abraza, y como si estuviese bailando. Porque la idea es que quede lo más cerca del campo pulmonar. Reducir las sombras mamarias, como empujando para el lado en el caso que la paciente lo haga, obviamente, y desproyectar las escápulas con la posición correcta, ¿ya? En el caso del tórax lateral, siempre el lado izquierdo más cercano al receptor de imagen porque el corazón se va más hacia el lado izquierdo.
evitar inclinación y rotación del paciente, lo pongo de frente, de espalda del paciente y reviso. El plano se quita al medio, debe quedar paralelo. A veces cuando uno los pone de lado, es como que acercan los hombros y quedan chuecos. No, tiene que ponerse de lado derecho y se acerca en bloque. Hombro del paciente apoyado en el estativo, más cercano al receptor de imagen obviamente, para que no quede en el aire y en el momento de la respiración no se nos mueva. Y tórax inferolateral y cadera separado del receptor de imagen, ¿ya? Porque si yo hago que el hombro apoye, de hecho ustedes si ahora se apoyaran en la pared con el hombro y la cadera van a quedar chocos. La idea es que solo el hombro del lado del receptor de imagen que apoyaron, que en este caso sería la izquierda. Y los brazos idealmente elevados. Si es que no pueden, hacia adelante por último, pero la idea es para despejar el pulmón, porque si los dejan a los lados del cuerpo, vas a ver los dos brazos sobre el tórax y no nos sirve. Puntos de referencia, vamos a tener T1, T7 y T8. T1, vértice pulmonar, vértebra prominente, y T7, T8 es el punto medio del campo pulmonar, que es 18 a 20 centímetros bajo T1. El radio central debe ir 18 a 20 centímetros debajo de T1, pero esas medidas a mí no me gustan porque si un paciente mide 1,80 m, 1,50 m, hay un mundo de diferencia y ese 18 a 20 cambia. Generalmente es más fácil en el caso del tórax PA buscar el vértice inferior de la escápula, ¿ya? Pero vamos a ver que el centraje del tórax es bien particular, ¿ya? Pero la teoría dice que debiese ser entre 7 y T8. Que debiese ser, como si se fijan, una cuarta, como sale en la imagen. Pero también depende, si ustedes son grandes o pequeños, las manos también son todas iguales. Pero se conlleva con los vértices que están ahí punteados en la imagen. Entonces por eso es más fácil reconocerlos, ¿ya? Pero claro, esta es la teoría. Aparte que estos son libros pasados que lo hacen en Estados Unidos, no sé, y la gente chilena, la realidad, 1,70 m, 1,60 m el promedio, Estados Unidos, no sé, 1,80 m, entonces esos 18 a 20 varían, ¿ya? Lo mejor, el vértice de la escápula, es lo mejor. Bien, vamos por fin de esta breve introducción de 42 minutos, perdón, si quieren, vamos a poner ahí en el comentario, adelantar el minuto 42 para el posicionamiento. Tórax PA. El paciente va a estar frente al estativo. Esa es la posición correcta, ¿ya? No se aprecia bien las manos, pero ¿cómo yo pongo? Ustedes doblen los codos y el dorso de su mano apóyenlo en la parte de su espalda, abajo, en las caderas, sobre los glúteos. Y ahí los codos hacia adelante. Al hacer ese movimiento, la escápula se desproyecta. Si yo solamente me pongo con los brazos a los lados, las escápulas quedan al centro. Entonces tengo que llevarlo hacia adelante. Como no hacer no corvar la espalda, pero es tratar de llevar los codos hacia adelante. Por eso abrazar el estativo es una buena opción. Idealmente en el estativo con buque, ¿ya? Sí, bueno, la buque sí, pero en el estativo por la hiperestación vimos que era mejor. Protección gonadal y 1,80 m. Marcador anatómico, lado derecho del paciente. Y el radio central va a ser perpendicular a nivel de T7, T8, que es 18 a 20 centímetros bajo la vértebra prominente, pero si se fijan ahí en la imagen se ve que es a la altura del vértice de la escápula. El chasis va a ir centrado con el radio central, ¿ya? En la exposición al final de la segunda inspiración profunda. Pero hay un tip de lo que es en el posicionamiento, de que cuando yo realizo la posición de tórax PA, dos dedos sobre la articulación acromioclavicular del paciente, la sombra tiene que coincidir con la parte superior del receptor de imagen. ¿Para qué es esto? Para no cortar los ápices pulmonares, ¿ya? Entonces a veces el radio central no coincide con lo que es el centro del receptor de imagen. Por eso abro un poquito más la colimación. Pero lo importante es que el radio central vaya ahí, como sale en el dibujo, vértice de las escápulas. Pero esos dos dedos sobre el hombro, pero estrictamente sobre la articulación, porque en un paciente que es más musculoso o más gordito, se va a dar cuenta de que son más anchos sus hombros, por lo tanto el borde de piel queda más arriba. En cambio los huesos quedan como más adentro. Entonces por eso tiene que ser la altura de la articulación, ¿ya?
para que quede, no corten el ápice pulmonar, porque no sacan nada aunque le quede perfecta la base, pero si cortan la parte superior tienen que repetir el examen. O sea, es como lo que en cráneo también se hacía con 2 travesaños, la parte superior del cráneo, para evitar que se corte la parte de arriba. En este caso es lo mismo, ¿ya? Y ahí podríamos tener una diferencia en el radio central del centro del chasis, pero si ustedes lo justifican en su defensa, estaría bien. Ahora, ojo, que son solo 2 dedos, ya, no más. De hecho, al mirar la imagen, la radiografía que está ahí proyectada, está el marcador, bueno, sale cortado, pero si se dan cuenta, sobre la articulación eh, acromioclavicular queda un espacio, que serían los 2 dedos que yo dejé, ¿ya? Bueno, en ese caso es un paciente donde el tórax es más largo, pero bueno, está recortada, o sea, está cuadrada la imagen. Pero acuérdense que el receptor de imagen del 35 por 43 es un rectángulo. Entonces, por eso es importante ver, según la contextura del paciente, cómo dejó el chasis y eso el receptor de imagen, perdón, y eso va a llevar de que no comete el error de cortar. Ahora, cuando estoy estudiando lo que es el tórax, tengo que tener varios criterios en consideración para saber si me quedó buena. Tienen que verse los 2 pulmones, a excepción de que el paciente, no sé, tuvo un derrame, no sé, pero debiesen verse los 2 campos pulmonares, una telectasia, no sé. El tórax debe estar sin rotación, como sé, ya, eso sí es fácil, porque ahí ocupo la parte ósea y que hay una equidistancia, no sé, de los bordes costales a la columna. Ya debiesen saber ustedes identificar que en cráneo se aprende a ver los bordes que vaya del punto medio al centro, del punto medio a los bordes laterales, tiene que haber la misma distancia. En el tórax pasa lo mismo. Y la escápula y sombras mamarias desproyectadas. Es importante eso ya, sobre todo en las mamas grandes hay que sacarlas, porque de verdad no se ven las bases pulmonares. Entonces por eso es importante implicarle a la paciente con respeto. Si a final de cuentas no estás pasando a llevar nada y no lo estás haciendo tú, así que no hay problema. Tienen que verse las 10 costillas con la inspiración óptima y la escala de contraste larga. ¿Ya? Si yo veo una radiografía donde se ven los huesos y se ve todo negro el pulmón, está sobreexpuesta y está mala. ¿Ya? Fue mucha técnica. Y el contorno débil de las vértebras torácicas media y superior a través del corazón y estructuras medias técnicas. Sabemos que arriba se ve mejor y abajo va a desaparecer. Si yo veo toda la columna dorsal hasta la dorsolumbar, es que tome una radiografía de columna por la técnica y no un tórax por más que lo posicione. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la técnica. En convencional, de hecho, había un elemento que era el eh, espesómetro, no sé, pero era como una wincha que era metálica, como una escuadra, que nos servía para medir el diámetro antero-posterior del tórax. Y en base a eso había una escala. Y no sé, medía 28, te decía ya, tiene que ocupar tanto miliamperes per segundo. Y era porque, claro, en convencional, a diferencia de digital, en convencional la técnica te queda bien la radiografía o te queda sobre o subexpuesta. Tenías que chuntarle justo, entonces se ocupaba eso. En digital, bueno, ahora los equipos digitales, sobre todo los directos, traen las cámaras de ionización que sensan y paran automáticamente el disparo, entonces uno ya la técnica como que deja al equipo que haga esa parte. Y obviamente es mejor porque evitas que el paciente tenga que repetir porque le quedó sobre o subexpuesta, pero en convencional, para que te quedara perfecto un tórax, tenías que hacer todo ese trabajo de medir la densidad del tórax tanto para la PA y para el lateral. Pero era súper útil porque así también era como un método manual de saber la técnica y así no tener que repetir la imagen. Bueno, perdón. Ahí tendríamos entonces los reparos anatómicos, bueno, que ya vimos al principio con muchos detalles y ya deben estar secos en eso. Y vamos a tener algunas variantes del tórax, que puede ser, por ejemplo, el paciente que viene en cama y no se puede poner de pie, puede ser sostenido, ¿ya? O sentado frente al objetivo, ¿ya? En el caso de los abuelitos generalmente. El único pero que yo tendría de la imagen del paciente de polera verde es que las manos quedaron ahí como muy adentro, ¿ya? Pero la idea más que nada es ejemplificar cómo sería una variante. Ahora, con rotación, ahí está. O sea,
igual sin medir se nota que el pulmón al lado derecho es más largo, más ancho que el izquierdo. O sea, es fácil darse cuenta. Y aquí fue claro que el paciente no se apoyó bien. Y importante, el mentón despejado. Por eso, de hecho, sale en el criterio levantar el mentón, porque si no pasa esto. ¿Ya? Así que es importante levantar el mentón. No que quede sobre el estativo, porque a veces no alcanza, pero que quede hacia arriba. ¿Ya? Ojo con eso. Proyección complementaria, tórax lateral. Aquí el chasis sí o sí es longitudinal. ¿Ya? En la recién salió un asterisco porque podía ser transversal o longitudinal dependiendo la configuración anatómica del paciente. Pero en el caso del tórax lateral siempre a lo largo, porque va a estar de lado el paciente y va a ser siempre más largo que ancho. Es el mismo centraje, entonces generalmente uno toma el tórax PA y después no mueves el tubo y pones al paciente de lado y colimas nomás porque cambió el tamaño del chasis. ¿Ya? Pero aparte de eso debías dejarlo igual. En el caso, por ejemplo, que en el tórax PA ocupaste el chasis transversal y después en el lateral, obviamente el chasis va longitudinal, debiese subir unos 2 centímetros el receptor de imagen para que quede el chasis a la misma altura, porque obviamente a lo largo y a lo ancho el centro está distinto, no sé si me entienden, ¿ya? Pero importante que tiene que ir a nivel de T7, ¿ya? Que es el punto medio entre el esquifoide y la escotora external o el reborde de, de la escápula. En realidad generalmente se ocupa el de la escápula. Porque de hecho ahí en la imagen se nota que queda, inclusive la lateral es posible identificarla. ¿Ya? Entonces es importante ese punto porque los 8 a 10 bajo la escotadura también varían dependiendo del paciente, como les dije, depende de la altura del paciente, 1,50 m, 1,90 m, distinta. Y al igual que la otra, inspiración, bote de aire, inspiración, agua. Y ahí tomó el examen. Con el paciente ya inspiró y aguantó, no cuando está inspirando por segunda vez. Ahí estaría, si se fijan, tórax lateral, los brazos, esa es la posición ideal. Pero un abuelito de 90, 80 años, no. O sea, hasta uno de repente, pero es complejo entonces. Los abuelitos las firmas de un portazuelo o algunos equipos traen unos apoyabrazos, ¿ya? Pero ahí ustedes se ingenian. Aparte que los abuelitos si los ponen con los brazos arriba se pueden incluso marear y caer. No queremos eso, ¿ya? Pero en un paciente joven como ustedes debiesen verse igual que el joven de la foto. Claro que con bata, entonces casi igual. Y la imagen que obtienen es esa, hermosa. De hecho, se nota el corazón ahí como queda. Pero esa es la radiografía ideal. Vamos a tener la visualización de ambos campos pulmonares, brazos y tejidos blandos fuera de los campos, esternón lateral de perfil, bendito esternón, eje longitudinal de campos pulmonares en posición vertical, espacios intervertebrales dorsales abiertos y el diafragma y tramo pulmonar y contorno de silueta cardíaca nítidos. Y el ilio en el centro de la radiografía. Y su posición de las costillas por detrás de la columna vertebral. Ahí está bien. ¿Ya? Reparos anatómicos, ustedes son peritos en eso. Eh, y así debiese verse el tórax lateral. ¿Ven? Es como que el paciente no tiene brazos, pero es porque están hacia arriba. Y las variantes. Vamos a tener sentado, en silla o en la cama, le ponen un soporte y se toma. Tórax óseo, parrillas costales. Primero, ya, el tórax óseo, parrillas costales, puede ser un poco más difícil porque hay que entender varias cosas antes. Primero tenemos que entender la naturaleza del traumatismo, ¿ya? Tenemos que localizar el dolor costal. Le preguntamos al paciente, ¿dónde le duele? Me pegué con un fierro en la parte del tórax superior. ¿Dónde? ¿Adelante o atrás? No, adelante, en el pecho. Entonces sería supradiafragmático. Vamos a dividir el tórax o las costillas supradiafragmático e infradiafragmático. Las costillas que están arriba del diafragma y las que están debajo del diafragma. Vamos a entender que las que están sobre el diafragma vamos a tener una menor densidad porque sobre el diafragma vamos a encontrar, bueno, aparte del mediastino, pero vamos a encontrar los campos pulmonares. Por lo tanto, a diferencia de bajo el diafragma tenemos ya los órganos abdominales.
Por lo tanto, la zona supradiafragmática va a tener una técnica que va a ser menor porque es menos densa. En cambio, la infradiafragmática, la técnica es más alta, por lo tanto, es necesario, en la zona más densa, por lo tanto, la técnica debe ser más alta. Y tenemos que saber diferenciar. Ustedes saben que siempre la zona de estudio debe quedar lo más cerca del receptor de imagen. Y en el caso de la caja torácica, podemos tener la lesión por anterior o por posterior. Por lo tanto, si el dolor o el golpe o la lesión fue en la parte anterior, en el pecho, por ejemplo, en la zona del pectoral izquierdo superior, tengo que poner al paciente PA, porque la parte anterior del tórax debe quedar lo más cerca del receptor de imagen, ¿ya? Y como fue la parte superior, va a ser supradiafragmática. Ahora, ¿cómo la tomo? La puedo tomar de pie o acostado, ¿ya? En el caso de la supradiafragmática, es mejor que sea en bipedestación. Es lo ideal, ¿ya? Ahora, si el paciente viene en cama, policontuso, no se puede, bien. Pero en un paciente ambulatorio, por ejemplo, ustedes van caminando y se toman la radiografía y pueden estar de pie, la toman en bipedestación. Porque por lo mismo el tórax, descenso de diafragma, se ve mejor, nivel de, todo eso, ¿ya? Y en el caso de las infra, la idea es como pensemos que va a ser todo lo contrario. Pero ya, vamos por parte. En la supradiafragmática, entonces, en erecto por descenso del diafragma, debe verse el diafragma proyectado por debajo de la novena costilla, por lo tanto tiene que ser en inspiración. Pero esta es solo una, ya no es un tórax, no necesito que se expanda tanto. Solo le voy a decir al paciente que tome aire y lo aguante. Entonces tome aire, aguante y ahí pip, tomo la foto. Ojo que a veces en tórax, bueno, perdón, en las costillas, generalmente lo acompañan tórax y parrilla costal. Entonces uno le toma el tórax y ahí te das cuenta que el paciente no puede respirar mucho porque obviamente si tuviste una contusión costal te va a doler al respirar. Entonces hay que darle más tiempo y si tosen, no sé, ahí en ese caso hay que explicarles que le va a dar tiempo para que pueda tomar aire y cuando ves que ya dejó de respirar, toman la foto. Ahí hay que ponerse, adaptarse al paciente, ¿ya? Eh, pero la idea es que una inspiración y toman aire. No necesariamente profunda, porque, insisto, les va a doler. Generalmente los dolores costales de los golpes puede que tengan una fractura, pero el rasgo de fractura no se aprecia en el momento, a menos que sea una fractura muy violenta. Y a veces pasan días y ahí recién se ve la fractura, porque por el movimiento respiratorio se desplaza y es posible verla. O a veces simplemente el golpe dañó lo que es la parte intercostal, donde está el sistema nervioso, la musculatura, los vasos, y eso también es muy sensible y provoca mucho dolor en el paciente, ¿ya? Por lo tanto, sea fractura o sea contusión, van a tener que el paciente le va a costar realizar la respiración. Por eso tienen que darle tiempo y dejarlo que haga una respiración lo más que pueda, ¿ya? Y el kilovolt debe ser bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita un contraste radiográfico para observar arcos costales a través del tejido pulmonar. Si la lesión es retrocardíaca, ahí tendríamos que subir un poco más la técnica, ¿ya? Pero en la mayoría, en lo que diferencia la supradiafragmática de las infra, es que el kilovolt es menor, ¿ya? De hecho, si tuviese que tomarle al mismo paciente una supra y una infra, porque se pegó, no sé, pero fue un golpe completo y debería tomarlas por separado, si el paciente obviamente permite, y la supra tomarla con menos técnica, con inspiración, y la infra con expiración y con más técnica. Ahí tendríamos una supra, ¿ya? Bilateral, con inspiración. Ahora, en el infradiafragmático, el paciente tiene que estar en decúbito ideal también, porque claro, a veces le duele mucho acostarse y ahí ya la toma de implementación, pero lo ideal. ¿Y es por qué? Porque el abdomen se vuelve menos espeso. No sé, pues si ustedes ponen algo en la mesa se expande. Y lo mismo pasaría en el abdomen y así queda más homogéneo, por así decirlo, y me permite ver los arcos costales a través de los órganos abdominales. Y idealmente acá en post-expiración para que así el diafragma suba y quede como a la altura de la séptima costilla, ¿ya? Y aquí el kilovolt ya es intermedio, acuérdense, un kilovolt alto, 120 era para un tórax. Pero estamos hablando de parrillas costales, por lo tanto el kilovolt hay que subirlo en comparación del supradiafragmático, pero nunca a un 120. O sea, si tomé
el supra con 60, este será con 65, 70 a lo máximo, ¿ya? Pero es para que aumente asegurar la penetración de los tejidos del área, porque obviamente no vamos a poder comparar o equiparar la densidad del pulmón en la supra en comparación de los órganos abdominales en las infradiafragmáticas. Y ahí tendríamos una imagen infradiafragmática. Si se fijan, la parte del tórax, la parte de arriba están como sobreexpuestas, están quemadas, pero esto es claro porque es mucha técnica, pero las costillas de abajo se ven bien. Y es porque obviamente tuve que subir la técnica para poder verla a través de los órganos abdominales. Bien, vamos al posicionamiento de todo este trabalengua. Entonces, la proyección de las costillas supradiafragmáticas yo las puedo tomar AP o PA. ¿Ya? Estamos hablando de las costillas. Por ejemplo, al paciente le duele toda la parte superior, tuvo una caída. No me pidieron unilateral, no me dijeron parrilla costal derecha, sino parrilla costal supradiafragmática. ¿Ya? Bueno, cuando el médico sabe, la pide como corresponde. Si no, le va a poner parrilla costal FL. No sabe que no hay una L, sino una oblicua, pero bueno. Y ahí ustedes aplican el criterio. ¿Dónde le duele? No, me duele toda la parte superior, posterior. Me pegué en la espalda, no sé, me pegué con un fierro en la espalda, toda la parte superior. ¿Qué tomaría? Una parrilla costal AP supradiafragmática. AP bilateral, ¿ya? Y el chasis transversal, porque es como, por así decirlo, un tórax que era con el chasis transversal, pero focalizado solo para ver las parrillas costales de arriba, de la 1 a la 9. El radio central va a ir perpendicular al nivel de T7. ¿Se acuerdan? El mismo centraje, pero la diferencia es que esto no es un tórax, porque va a tener solo una inspiración, el kilovolt es más bajo, y el radio central va a ir perpendicular, bueno, eso va a igual elevar el mentor y tórax y pelvis sin rotación, ¿ya? Así como está el joven, es similar a un tórax, pero ¿qué es lo que cambia? Que va a ser AP o PA, porque ya, si se pegó en el pecho, tomo una parrilla costal PA. Si se pegó en la espalda, tomo una parrilla costal AP, así como está en la imagen, porque la zona de interés queda más cerca del receptor de imagen, el kilovolt va a ser más bajo y va a ser una inspiración solamente. ¿Ya? Y puede ser en bipestas, en decúbito, sí, puede ser en decúbito, si el paciente no puede estar de pie, se hace, ¿ya? Eh, puede ser en bipedestación en prono o en decúbito prono, ¿ya? Lo importante, bueno, como son supradiafragmáticas, generalmente se toman en bipedestación. Para el caso del paciente que no pueda, se toma en la mesa porque viene en cama. Ahora, si el paciente viene policontuso, la única opción de tomar las parrillas costal bilateral supradiafragmática va a ser en decúbito supino y está bien. Por la condición del paciente no puedo moverlo si tuviese una fractura. Pero en el caso del paciente que sí se puede mover, la tomaría en bipedestación, así como está la segunda imagen, ya, la imagen de la derecha, porque sería la ideal. Pero ahí, insisto, aquí ya va mucho a aplicar el conocimiento. Aquí sí que tienen que entender por qué y qué es lo que se ve. Si llegan y toman nomás, no nos va a quedar, o sea, quizá la imagen va a ser igual, se va a ver muy similar de hecho, pero nosotros que somos los que sabemos qué es lo que se ve, vamos a estar mandando un examen que no es óptimo para el diagnóstico y el paciente puede decirle, o sea, perdón, el médico podría decirle no hay lesión y en realidad sí el paciente tenía fractura. Y ustedes saben que una costilla rota puede perforar el pulmón, neumotórax y puede complicarse mucho, aparte que es muy doloroso, entonces por eso es necesario que ustedes apliquen y aquí ustedes eligen, ¿ya? Ahora, las infradiafragmáticas van a ser en mesa, idealmente. Eh, las distancias, 1,20 m, recién, perdón, no la leí esa parte, ya. Es importante que respeten la distancia. En bipedestaciones tengo más rango de distancia. En la mesa los equipos no suben mucho, no podría ponerle 1,80 m, por ejemplo, 1,50 m. Entonces se estandariza en 1,20 m en las infradiafragmáticas en mesa. Y este radio central va a ir al apéndice sifoides, que es altura T9, T10. Pues quiero ver las infradiafragmáticas, ¿ya? Pueden que encuentren en la bibliografía que sea el punto medio entre las sifoides y el reborde costal inferior, pero es mejor dejarlo a la altura de la sifoide, así se simplifica, ¿ya? Porque al final de cuentas estoy tomando la bilateral.
no estoy tomando el lado derecho y izquierdo, aquí estoy centrando el punto medio porque quiero ver todas las costillas infradiafragmáticas del lado derecho e izquierdo. Como les dije, esta va a ser en expiración y en la técnica habría que subirla en comparación de una supradiafragmática. Ahí estaría la imagen. El paciente está relajado tomándose la radiografía. Bueno, también pueden solicitar la imagen unilateral, como les dije recién. Y en este caso ya el chasis no va transversal, va a ir longitudinal. Y puede que en el 35x43 se vean todas las costillas, pero la técnica, la indicación al paciente, que sea en inspiración o en expiración, y si la tomo en mesa anestesiado va a diferenciar qué es lo que se ve mejor, ¿ya? ¿Por qué les digo de que se va a ver completa? Porque el chasis va longitudinal y es un chasis 35x43. Entonces va a poder verse completo, ¿ya? Bueno, el paciente es muy alto, no, pero podría verse completo en la mayoría. Entonces, aquí, insisto, ustedes definen cómo realizarla bien. Tiene que ser, si es supra, con inspiración, si es infra diafragmática con expiración, si es supra en posición erecta, si es infra con posición supina. Y en este caso el centraje ya no va a ir al punto medio, plano sagital medio, no va a ir al esternón simplemente, ¿ya? Por el hecho que estoy tomando el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Ya sabíamos que para la supra era a nivel de T7 y para la infra el sifoides. Tenemos la altura, pero me falta en el eje transversal o por frente dónde iba a ir el radio central. Entonces, si estoy en el lado derecho, voy a ir del plano sagital medio, que sería la altura del esternón, el borde externo, que es el borde costal, y el punto medio. O sea, entre el esternón y el lado de las costillas, por ejemplo, hacia el lado derecho, busco la mitad y ese sería el punto medio. ¿Y a qué altura? T7 o sifoides, ¿ya? Ahí se formaría la cruz del centraje. Eh, Elevar el mentón, los brazos sobre la cabeza y evitar que haya rotación. Entonces, bueno, aquí les explico. Otra forma de centrar, y creo que esta opción es más sencilla y yo creo que es la más recomendada, es dejar el radio central centrado en la mitad del receptor de imagen, ¿ya? ¿Y cómo voy a poner el receptor de imagen? Si son supradiafragmáticas, la parte superior del receptor de imagen debe estar 4 centímetros por encima del hombro. Lo que era de los dos traveses de dedos del tórax, acá también, ¿ya? Como el chasis va a lo largo y va a estar hacia un lado, y así me aseguro si es supra van a caer todas sí o sí. Y si salen cortadas la infra no importa, porque es supradiafragmática. Y al revés, si estoy haciendo una infradiafragmática, la parte inferior del receptor de imagen debe estar a la altura de la cresta ilíaca, porque ahí me aseguro sí o sí que caigan, que entren en la imagen, que se vean todas las infra, y si corta la supra no importa porque es una infradiafragmática. Y la respiración también lo mismo, se aplica si es supradiafragmática en inspiración, si es infradiafragmática en expiración, ¿ya? De hecho, yo creo que es más fácil estas proyecciones porque al final de cuentas no estás tocando al paciente, pones el chasis, bueno, si tocas al paciente, pero pones 2 dedos sobre el hombro o 4 centímetros, depende ahí el grosor de sus dedos, y quedaría desde ahí hacia abajo el chasis en la supra, o sea, perdón, el receptor de imagen. Después el tubo lo bajan hasta la mitad, que quede a la mitad del receptor de imagen, y faltaría ver solo el otro eje. Y ahí, claro, ahí tendríamos que buscar desde el esternón hasta el borde lateral de las costillas, el punto medio, y ahí tendríamos el centraje en el otro sentido, se formaría la cruz, y ahí ya puedo tomar la radiografía. Y en el caso del infra, lo mismo, de la cresta hacia arriba el chasis, el radio central va a ir a la mitad, y ahí tengo la altura, y ahora me faltaría el otro punto, que va a ser desde el centro hasta el borde costal, punto medio, y ahí se formaría la cruz del centraje, ¿ya? Y ahí estaría, por ejemplo, una supra, 4 sobre el hombro, y busco desde el esternón hasta el borde costal, la mitad. Idealmente los brazos sobre la cabeza si es que puede, ¿ya? Como posando para la foto, porque así sale la escápula y me permite ver solo costillas. Si el paciente está con dolor o fractura, obviamente no, pero es lo ideal, ¿ya? Y marcar el lado anatómico como estaría ahí, ¿ya? Ahora, criterios. Si es supra de la 1 a la 10,
es infra, idealmente de la 9 a la 12. ¿Se van a ver más? Sí, pero es por la técnica, más que nada se van a ver esas bien. Tienen que estar sin rotación, sin movimiento, que es gracias a los bordes nítidos. Y la técnica va a ser correcta, por ejemplo, si fue más baja para la supra, si subió un poco el kilo para la infra, porque obviamente la densidad ya lo explico. Bien, la predicción complementaria. En el papelito la orden va a decir FL. Ustedes saben que puede ser AP o PA, unilateral o bilateral. Bueno, ahí sí hay que hacerle caso al médico. El médico va a decir parrillas costales, AP y lateral. Me está diciendo que quiere la bilateral, la que el radio central va al centro. Y supra o infra, ahí depende del paciente. Ahora, si me dice parrillas costal derecha, FL, ahí significa que es la unilateral. Y ahí sería la que vimos recién, la unilateral derecha-izquierda, supra-infra. ¿Cómo lo sé? Preguntándole al paciente. ¿ya? Ahora, si el paciente es inconsciente, ya habría que recurrir al médico y preguntarle qué es lo que quiere. Pero uno le pregunta al paciente, ¿dónde fue el golpe? No, fue en la espalda. Ya, una proyección AP. Y donde más arriba, abajo, no, fue más abajo, acá, cerca de las lumbares. Ya, entonces una infradiafragmática y ahí ustedes proceden, suben un poco el kilo, expiración y en decúbito. Y como complemento, la lateral no sirve porque están las proyecciones oblicuas de parrilla costal. Espero que les haya quedado claro lo de las AP, PA, supra, infra, porque ahora viene el trabalengua de las oblicuas. Oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda, oblicuo posterior derecha, oblicuo posterior izquierda. ¿Ya? Lo mismo acá se repite, la distancia 1,20 m, 35 por 43 longitudinal, con Buki en la mesa del estativo, marcando el lado anatómico que estamos viendo. Y si es supradiafragmática va a ser erecta, si es infradiafragmática va a ser en decúbito, va a ser supina. Bueno, en realidad es decir ahí decúbito, no supino, porque puede ser decúbito prono o decúbito supino. Y el plano sagital medio va a ir en 45 grados. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos claros. Luego, si es una lesión posterior, vamos a tomar oblicuas posteriores del lado afectado apoyado en el receptor de imagen. Y si es una lesión anterior, vamos a tomar oblicuas anteriores, donde el lado afectado va a quedar alejado del receptor de imagen. Vamos. No se mareen, por favor. Entonces, oblicuas anteriores, perpendicular al receptor de imagen en punto medio entre reborde costal y columna vertebral del lado afectado, que va a ser el lado alejado. ¿ya? En las oblicuas anteriores yo estudio el lado alejado y en las oblicuas posteriores yo estudio el lado cercano y va a ir perpendicular al receptor de imagen en el esternón. ¿ya? Por el lado vamos a tener, si es supradiafragmática, radio central centrado a mitad del receptor de imagen, la parte superior del receptor de imagen debe estar 4 centímetros encima del hombro. Y la infradiafragmática, el receptor de imagen va a quedar desde la cresta ilíaca hacia arriba. ¿ya? ¿Cuál es el cambio acá? De las AP o PA unilateral. Aquí la altura es el mismo criterio. Si es supra, el chasis, el receptor de imagen lo coloco 4 veces de dedos sobre el hombro, de ahí hacia abajo el receptor de imagen, y el radio central va a ir a la mitad del receptor de imagen. Y en las infra, desde la cresta ilíaca hacia arriba el receptor de imagen y el radio central a la mitad. Pero ahora me falta el otro punto para formar la cruz, donde va el radio central. Y es un poco enredado, pero piénsalo bien. Ya, si voy a hacer una oblicua posterior. Primero, ¿qué es una oblicua posterior? Significa que el paciente está apoyando la espalda. ¿ya? Oblicua posterior, el paciente apoya la espalda. Oblicua anterior, el paciente apoya el pecho. Entonces, si estoy haciendo una oblicua posterior, significa que el paciente va a estar en 45 grados. No está AP ni PA. Está con 45 grados. ¿ya? Pero es oblicua posterior porque al final de cuentas, por más que esté en 45, va a quedar el pecho o la espalda más cerca del estativo. Y en este caso está quedando el pecho. Yo le digo al paciente apoye la espalda en el estativo mirándome a mí. ¿ya? Yo estoy al frente de él. Y ya voy a hacer una oblicua posterior derecha. Piénsenlo así. Tengo a mi paciente, visualícenlo frente a ustedes en el estativo. Ya, concéntrense. Lo tengo apoyando la espalda completa. Y él me dice que le duele el lado derecho. Entonces le duele el lado posterior derecho. Ya, tomé una AP
unilateral, infradiafragmática, pongámosle, y la complementaria debe ser una de las oblicuas. ¿Cuál de las cuatro? Ya, a ver, le duele el lado posterior derecho, infradiafragmático. ¿Qué le tomo? Podríamos tomarle una oblicua posterior, porque le duele por la espalda, entonces va a estar siempre AP el paciente derecha. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pensemos. Oblicua posterior derecha. Voy a tener el paciente AP y voy a alejar el lado izquierdo para que el lado derecho quede más cerca del receptor de imagen. Lo alejo tanto el lado izquierdo que se forme un ángulo de 45 grados de separación de la espalda al estativo. ¿Ya? Entonces, imagínense el paciente estaba de frente a usted apoyando la espalda completa, alejó el lado izquierdo y quedó solo el lado derecho apoyado. Quedó en 45 grados. Bien, ya, ahí está la proyección oblicua posterior derecha. Ahora centremos esta radiografía. Vamos a poner el chasis. ¿A qué altura lo pongo? A la altura de la cresta ilíaca hacia arriba, porque dijimos que era infradiafragmática. Entonces le voy a decir de que lo coloque, yo coloco el chasis en el estativo desde la cresta hacia arriba, entonces ya, el tubo lo bajo hasta que quede el radio central a la mitad del receptor de imagen. ¿Cómo ubica el receptor de imagen? Desde la cresta ilíaca hacia arriba. Bien, ya tengo la altura del chasis. Ahora me falta el centraje. No puedo mover el tubo porque acuérdense que tiene que estar centrado con la UCI, ya queda fijo. Entonces tengo que mover al paciente más hacia la derecha, más a la izquierda, porque tengo que buscar dónde va a ir la cruz del receptor de imagen. Y en el caso de las posteriores, el radio central va en el esternón. Entonces, la altura ya la tengo, esta cruz que forma el colimador, para centrar yo, el eje transversal ya lo tengo, que va a ser la altura de la mitad del chasis, y en este caso el chasis estuvo desde la cresta ilíaca hacia arriba. Pero me falta la línea vertical de esta cruz que forma el colimador. ¿Dónde pongo esa línea vertical? A la altura del esternón. Entonces voy a correr al paciente más hacia la derecha o hacia la izquierda para que justo esa línea vertical pase justo por el esternón. Y ahí formo mi cruz. Y ahí tendría una oblicua posterior derecha. ¿Qué voy a ver en una oblicua posterior derecha? Voy a ver la porción axilar de las costillas derechas, ¿ya? Pero también podría ver esa misma región haciendo una oblicua anterior izquierda. El meme de la cabeza explotando. ¿Por qué? Vamos a ver la imagen para que sea más claro. Ya. Ahí tenemos al negrito triste del hombro ahora posicionando parrillas costales. Esto va a ser una proyección oblicua posterior izquierda y oblicua posterior derecha. ¿Ya? En la oblicua posterior izquierda, el radio central, la altura, el chasis, como estas son supradiafragmáticas, si se fijan, porque está muy arriba el radio central, el chasis está quedando 4 centímetros sobre el hombro. ¿Ya? De ahí busco la línea, puntero, era más fácil así, perdón. Entonces, aquí tengo el hombro, 4 centímetros, y ahí dejé mi borde de mi chasis. Entonces, bajo el tubo hasta que llegue a esta altura. Como no puedo mover el tubo más allá y más acá, porque está centrado con la UCI, pues se tiene que quedar centrado acá con el estativo, muevo al paciente, lo corro más hacia allá o más hacia acá, hasta que esta línea vertical pase justo por el esternón, como está pasando en él. ¿Ya? Y ahí tendría centrada mi oblicua posterior izquierda en este caso. ¿Por qué es izquierda? Porque el lado derecho está alejado y entre la espalda y el estativo hay 45 grados. En el caso de la oblicua posterior derecha sería lo mismo, a la altura del esternón y el lado derecho al que queda apoyado. Y el brazo arriba siempre que el paciente pueda. Vamos con las oblicuas anteriores. En las oblicuas anteriores aquí hay que ir muy despacio. Mi oblicua anterior izquierda se llama así porque el lado anterior está apoyado o cerca del receptor de imagen y el lado izquierdo está quedando cerca del receptor de imagen. Pero recuérdense lo que dijimos, que en las oblicuas anteriores se ve el lado alejado y es por eso que el radio central está en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo. En las oblicuas anteriores se nombran anteriores porque está el paciente PA apoyando el lado anterior al receptor de imagen, a la mesa o estativo, y
el nombre que se le pone a la proyección es del lado que está más cerca del receptor de imagen estativo. En este caso es una oblicua anterior izquierda, porque el lado izquierdo del paciente, en este caso el hombro izquierdo, está apoyado. Pero en las oblicuas anteriores lo que se ve es el lado alejado, que en este caso sería el de acá, ¿ya? Entonces, en el caso de la oblicua anterior derecha, el paciente está apoyando la parte anterior del torso, el hombro derecho está apoyado, pero las costillas que yo voy a ver son las del lado alejado, ¿ya? Ojo con eso, no se enreden, son en las oblicuas posteriores, yo apoyo el lado derecho y veo el lado derecho. En las oblicuas anteriores, por ejemplo la oblicua anterior derecha, que es la que está acá, yo apoyo el lado derecho, pero veo el lado izquierdo, ¿ya? Y es por eso de que el centraje aquí es distinto. En las otras era en el esternón, porque el paciente está al revés. Pero en este caso va a ir desde una línea o la mitad, desde la columna hasta el borde costal del lado alejado, porque ese es el lado que estoy estudiando, ¿ya? Ustedes, bueno, aquí está de lado la foto, pero ustedes se pondrían de frente al estativo mirando a su paciente y una mano la pondrían a la altura del borde costal, la otra mano a la altura de la columna y buscaría la mitad entre esos dos puntos. Y ahí se entraría en la imagen, porque es el lado que veo. Y es por eso que recién decía, en la oblicua posterior derecha veo lo mismo que la oblicua anterior izquierda. Y en la oblicua posterior izquierda veo lo mismo que la oblicua anterior derecha. Espero que les quede claro, si no lo aclaramos después, pero es en las oblicuas posteriores veo el lado apoyado, en las oblicuas anteriores veo el lado alejado y centro en el lado alejado, ¿ya? Solo recibe el nombre porque en estricto rigor para nombrar las proyecciones oblicuas, y va a pasar en la columna cervical oblicua cuando lo vean en el segundo semestre, vamos a tener oblicua anterior, se refiere a que el paciente está apoyando el pecho al estativo y el lado derecho es el que está más cerca, pero no implica que vea ese lado, ¿ya? En la oblicua anterior derecha apoyo el lado anterior, apoyo el hombro derecho, pero centro en el lado izquierdo, porque se ve el lado alejado, en las costillas al menos, ¿ya? Y es aquí que tendría una oblicua posterior izquierda, supradiafragmática, y una oblicua anterior derecha, que si se fijan, bueno, son supra e infra, pero es como la continuación del mismo lado al final de cuentas. Esta imagen es más clarificadora. Esto es una oblicua posterior derecha y esto es una oblicua anterior izquierda. La imagen es muy similar. Y es por eso que en una oblicua posterior derecha veo lo mismo que en una oblicua anterior izquierda, ¿ya? Y si yo le mandara estas imágenes, yo cuando mando esta imagen, yo marco el lado derecho del paciente nomás, ¿ya? Y el médico no va a saber si oblicua posterior derecha y oblicua anterior izquierda. En realidad, yo como lo sabría porque se va a ver más magnificado el hombro, pero eso es un detalle que ustedes como tecnólogos que se manejan van a entenderlo, pero el clínico obviamente no son expertos y no lo van a poder diferenciar. Quizá el radiólogo, pero el traumatólogo, el médico general no, ¿ya? ¿Y por qué existe esta libertad, por decirlo? Y es de ahí la razón de ser de que nosotros aprendamos todo este extra y no solo seamos unas máquinas que toman radiografía, porque nosotros aplicamos la clínica del paciente y decimos, ya, si le duele el lado derecho posterior, ya, le tomo una AP del lado derecho unilateral y le podría tomar una OPD o una OAI. ¿Cuál sería la diferencia? Ya, pucha, es que le duele mucho la espalda, mejor le tomo una OAI porque así no apoya al lado de la espalda que le duele tanto, porque al hacer el oblicuo va a tener que apoyarse el oblicuo posterior. En cambio, en el oblicuo anterior, el lado de estudio queda alejado y así no se carga en ese lado. Y así ustedes aplican la diferencia, ¿ya? Pero si yo mando estas dos fotos y no les pongo cuál es cuál, ustedes fácilmente podría cambiar los nombres y no sabrían cómo identificarlas, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí el tecnólogo, el que hace el aplique. Ustedes tienen que saber entender el porqué y ahí tomar la razón de cuál tomar, ¿ya? Esa es la importancia. Y al final de cuentas estoy evaluando la zona axilar. Obviamente
sí, en estricto rigor, si ustedes analizan, en la oblicua posterior queda más cerca la parte axilar, pero en la parte posterior, y en la oblicua anterior queda la zona axilar, pero en la región anterior se ve mejor, ¿ya? Pero ahí ustedes, insisto, aplican la clínica, ¿ya? Cuando les toque la prueba práctica en el segundo semestre, van a tener que les va a salir simplemente parrilla costal unilateral derecha supradiafragmática. O sea, va a ser súper simple, no van a tener que aplicar todo esto. Pero lo importante es que lo sepan para cuando lleguen a su internado y a trabajar, ahí sí lo apliquen. ¿Ya? Eso es la diferencia. Porque en la prueba no les vamos a exigir porque no tenemos tanto tiempo y obviamente ya saca tal proyección y para que sepa qué es lo que se ve y ustedes después lo defenderán. Pero en la realidad, en el trabajo diario, ustedes tienen que aplicar esto. Bien, después de este cómo hacer, vamos a ver qué es lo que se ve. ¿Ya? En las parrillas costales supra, vamos a ver de la 1 a la 10 la costilla y en las infra de la 9 a la 12 con mayor claridad, porque sabemos que se van a ver las otras, pero focalizado en eso, por la técnica, por la respiración y por la posición, ¿ya? En esa bipedestación. Y en las OPI, oblicua posterior izquierda, u oblicua anterior derecha, se ve la región de las costillas axilares izquierdas, ¿ya? Y en la oblicua posterior derecha u oblicua anterior izquierda se ven las costillas axilares del lado derecho. Una proyección oblicua en 45 grados debe permitir ver las costillas axilares de perfil con la columna alejada del área de interés. Y esa es la gracia de esta radiografía. Y lo mismo, sin movimiento, bordes nítidos, los bordes óseos nítidos. Y la técnica correcta, visualización de bordes costales nítidos a través del pulmón, siempre que apliqué el supra del infra, el manejo de la técnica y la respiración. Y fin. Espero que después de esta hora 20 les haya quedado claro. Si no, lo vamos a ver en la sesión del día jueves. Eh, Así que eso, chicos, ya saben, esta clase justifica nuestro existir como tecnólogos, pues esa aplicación y indica porque no solo hacemos, sino también razonamos y luego aplicamos, ¿ya? Así que eso, un agrado nuevamente estar aquí para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.